En ArchiCAD. Los objetos en ArchiCAD son elementos que existen ya en la biblioteca del programa, los cuales se pueden accesar a través del menú de la silla, objeto, y en los cuales se puede localizar todos los folders que son parte de la biblioteca básica de ArchiCAD, en este caso ArchiCAD 15. Los objetos de ArchiCAD son objetos muy complejos, que son paramétricos. Paramétricos significa que se puede tomar un solo tipo de objeto y a través de sus variables alterar sus dimensiones de forma exacta o precisa a requerimiento. Es decir, si tengo, por ejemplo, un armario de cocina, ¿sí? Y este armario de cocina tiene ciertas características, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos las dimensiones a definir sobre zoclo, los lados, el armario, estante. Se puede definir cada uno de sus elementos con una riqueza muy grande. Es decir, un solo objeto de biblioteca realmente representa muchísimas opciones de configuración. Entonces, el usuario tradicionalmente no requiere generar objetos nuevos, simplemente requiere tomar un objeto de biblioteca y configurar sus características de acuerdo a los requerimientos que tenga su proyecto. Sin embargo, es muy típico que incluso a pesar de las grandes opciones que tenemos dentro del programa, requerimos objetos personalizados. Para eso entra la teoría de objetos dentro de ArchiCAD. El primer ejemplo, que es básico para entender la manera como funcionan los objetos, se puede realizar con un forjado o una losa. En este caso vamos a usar simplemente un material de madera y vamos a darle una característica de 10 centímetros de altura. Entonces vamos a poner una losa en el piso con ciertas características, ¿sí? Y este elemento que podemos ver aquí, si se ve en la ventana 3D, es un elemento simple, ¿sí? Es una especie de elemento en L, que por la manera como estamos utilizando el forjado y la losa dentro de ArchiCAD solo puede estar acostado. Es decir, no es un elemento que podemos modelar visto desde arriba con la herramienta de forjado o muro. Habría que hacer algunas operaciones sólidas. Sin embargo, si este es un elemento que yo deseo repetir constantemente, este elemento en la ventana 3D se tiene que ir a lo que son tipo de proyección y proyección paralela. Es decir, no se puede guardar un objeto de ArchiCAD si estamos en perspectiva. Y aquí es donde entra la parte que es importante reconocer. Los objetos de ArchiCAD se deben de guardar en vista superior, inferior o en fachada. No se pueden guardar como axonometrías o isonometrías. Entonces, si lo vemos este modelo visto desde arriba, con la posición de cámara igual al de la planta, es decir, si aceptamos la vista, estamos visualizando el objeto de la misma manera que lo dibujamos. Si regresamos a la planta, podemos ver que es idéntica la disposición. Entonces, si regreso a la ventana 3D y al poderlo ver en una vista aérea, visto exactamente como queda en planta, si me voy a archivo, bibliotecas, puedo guardar el elemento con el nombre que yo quiera. Entonces vamos a ponerle objeto 1. En este caso se está guardando dentro de este archivo, está incrustado dentro del archivo, y al quedar guardado con ese nombre está disponible para el usuario en el menú de objetos, que en este caso, como podemos ver en la parte superior, el primer objeto que está disponible es objeto 1. El objeto 1, si entramos a su definición, me da puntos de conexión en la geometría global del objeto, como que lo metería en un rectángulo, digamos, y un punto al centro. De tal forma que este elemento yo puedo elegir a qué punto se inserta al plano y lo puedo repetir constantemente. Estos elementos que vemos aquí, pues se van a mostrar ya repetidos como objetos. La lógica base de tener un objeto es un elemento que al tener cambios, por ejemplo en este mismo elemento original, que es la losa, absorbe los cambios, ¿sí? Es decir, genero todos los cambios que son necesarios para mi diseño y quiero reemplazar todas aquellas instancias de objeto 1 que ya generé.
Entonces vuelvo a tomar únicamente lo que me interesa guardar como objeto y también únicamente lo voy a ver nuevamente vista aérea con la misma disposición de la pantalla. Si vuelvo a guardar este objeto en la biblioteca incrustada, que sería aquí, continuando con el mismo ejercicio, pensando que este objeto lo requiero rotar en el espacio y asumiendo que la parte superior, este pequeño elemento, es el que deseo que quede en la parte de arriba y esta parte lateral quiero que toque tierra, por así decirlo, se puede seleccionar el objeto en 3D y la manera de rotarlo es simplemente cambiando la vista en tipo de proyección a una vista lateral y poner la cámara en el punto más alto del objeto, o sea, está observando en planta el objeto, de tal manera que veo el objeto desde arriba, en la manera como yo lo quiero rotar. Si guardo el objeto con esta disposición en biblioteca objetos, guardar modelo 3D, lo vamos a guardar como objeto 2. Si regreso a la planta, vamos a encontrar que este objeto, a diferencia del anterior, es un objeto que va a quedar parado sobre el piso. Si lo vemos estos elementos en 3D, vamos a poder verificar que está el original en el piso y está el nuevo objeto que quedó parado. Esto es muy importante porque hay muchas geometrías que simplemente son muy complicadas hacerlas vistas desde arriba. Es más fácil trabajar en el piso con la forma y simplemente rotarla para poder utilizarla en el proyecto. Obviamente un objeto puede ser una acumulación de varios elementos. Es decir, este mismo elemento que tenemos aquí, si sacamos una referencia aquí al centro, vamos a tomar simplemente las líneas simples. Si yo tomo el elemento y hago una multiplicación del mismo, vamos a pensar girada 5 copias menos 1, y lo roto, puedo tomar el conjunto de objetos, que en este caso es este elemento, y nuevamente seleccionar la vista adecuada. En este caso decido ver el objeto desde arriba, la misma disposición de planta, y lo guardo como un tercer objeto. Entonces, en este caso específico tengo un objeto dentro de otro objeto, de tal forma que tengo algo mucho más complejo, ¿sí?, formado de varios objetos. Entonces, un objeto nuevo puede ser un objeto sencillo en la misma disposición original, ¿sí?, que podría ser acostado. Puedo voltear el objeto, o también puedo combinar un objeto o muchos objetos y generar un objeto nuevo. Obviamente, si hago un cambio en el objeto original que está insertado en el grande, se puede modificar cada objeto que es parte de un objeto nuevo y tener una coherencia entre los componentes. Dentro de las posibilidades de los objetos, podemos obviamente usar la referencia de generar objetos y generar un objeto nuevo a partir de nada. Entonces podemos decir objeto nuevo, se abre un menú de programación que para un usuario básico no requiere entrar a programación, simplemente se puede ir a lo que es símbolo 2D, que es una hoja de trabajo donde no existen herramientas tridimensionales. En este caso, como un ejemplo, podemos tener, ¿sí?, cualquier elemento 2D, en este caso, usando tramas, tenemos un elemento que podría ser un árbol, simplemente para fines de planos arquitectónicos de presentación. Entonces, este elemento que está hecho a través de tramas, me salgo del menú y lo guardo como objeto. Entonces, lo vamos a llamar árbol 1.
queda guardado en la biblioteca incrustada, es decir, solo existe este objeto en este proyecto. Si cambio el proyecto de una computadora a la otra, el proyecto mismo incluye todos estos objetos. Este objeto, que es simplemente tramas, pues es un objeto muy ágil que me puede ayudar a hacer sembrados de árboles y de vegetación. Entonces puedo generar una biblioteca gráfica muy interesante de elementos bidimensionales para objetivo únicamente de alimentar los planos arquitectónicos. Obviamente se puede combinar un archivo tridimensional con una simbología de planta de este tipo también. En este caso, este es un objeto únicamente bidimensional.